Bueno, y además de su regreso a la escena política nacional, Rosario Robles tiene otros proyectos como una serie documental sobre su vida y además un libro. Y para platicar sobre esto es un gusto que nos visite aquí en el estudio Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social. ¿Cómo estás? Muy bien, Lupita, pues muy contenta de estar aquí contigo, Muchas felicitándote gracias. muchísimo. Te mereces este espacio y me da tanto gusto que además ahora sea las Ahora dos así, sí, porque tantas frente a veces que te frente. hablé desde esas cuatro paredes en las que estaba Sí. encerrada, que hablamos contigo, con Sergio, y que me da mucho gusto estar hoy Con aquí. Sergio Sarmiento. Sí. Para Pues es nuestros que como amigos, es Sergio y para Lupita. nuestros amigos que no saben. Oye, cuéntanos, Rosario de México, ¿por qué en estos momentos? Pues vamos a estar viendo esta especie de, no sé, información fragmentada y después ya veremos el documental completo, ¿o cómo va a estar? Así es, son promocionales, son trailers que están saliendo, van a estar saliendo de aquí a diciembre para promover este documental que intenta rescatar mi trayectoria, mi lucha de tantos años por mi país, por la democracia en México, por las mujeres, que tú sabes que siempre ha sido una de mis grandes causas, y pues todos los episodios que te puedas imaginar, reducidos a 4 o 5 capítulos, y producido por unos jóvenes que ya en su momento se sabrá quiénes son, muy talentosos, que en el país no han encontrado pues los apoyos necesarios, que de esos que se van y en el extranjero triunfan y regresan, y que se acercaron a mí con la idea de hacer este documental. Entonces estamos Oye, en eso. que todo el mundo pensaba, es que Rosario ya se va a lanzar, ¿no? Ya va a buscar algún espacio, alguna, por ahí, alguna candidatura. Pues mira, yo creo que todavía no son los tiempos, a pesar de que se haya validado por el Tribunal Electoral, pues lo que hoy está sucediendo en nuestro país. Yo sí creo que la ley es la ley, que la jornada electoral para el 2024 todavía no empieza y que será hasta esos momentos cuando yo tome una decisión. O sea, todavía no Ahorita son los tiempos, pero cuando sean los tiempos, tomaré una decisión, no sé. Yo de todos modos estaré, Lupita, estaré aportando mi granito de arena. Esta es una manera de aportarla. El libro también, porque el libro sí se circunscribe a los 3 años que estuve en Santa Marta, Catitla, sí. porque yo hablo de un México sin miedo, de tejer un México sin miedo. Y creo que hoy hay mucho miedo en México. Las mujeres tenemos miedo, todo el mundo tiene miedo de esta violencia, de esta incertidumbre, de esta inseguridad. Y tenemos que vencer este miedo para rescatar a la patria. Si no, no lo vamos a lograr. Y yo quiero inspirar, si en 4 paredes, si encerradas, si en una condición tan vulnerable, pude romper ese miedo que sentí al principio, que fue muy duro, y pude sentirme libre aún cuando estaba encerrada y encabezar causas y luchas allá adentro, pues todos debemos de romper esas cadenas, de romper esos candados y realmente involucrarnos para rescatar a México. Rosario, has conocido a México desde cuando eras chavita, estudiante, después ya como funcionaria y después en la cárcel. ¿Cómo ves a México desde todos estos panoramas? Lo que tú dices es totalmente cierto. Yo conozco al país como pocos políticos o pocas políticas. Lo he recorrido de la Seca a la Meca. Conozco las comunidades más pobres, la montaña de Guerrero, la sierra de Oaxaca, la Lacandona en Chiapas. Conozco las ciudades más prósperas de este país por los cargos que me ha tocado ocupar. Pero había un México que no conocía, y era este México, este infierno, esta alcantarilla a la que lanzan a muchas mujeres. A mí me tocó, obviamente, vivir el caso de las mujeres, pero también a muchos hombres, siendo inocentes, sin que se les comprueben los delitos, en una prisión preventiva que es totalmente violatoria de los derechos humanos. Y creo que al conocer este México me hace pensar que la causa de la justicia tiene que ser primer lugar en la agenda nacional, porque injusticias vivimos todos los días. Sí. Esa es la extrema, que siendo inocente te lleven a la cárcel, pero todos vivimos injusticias todos los días. Entonces, pues este conocimiento de mi país lo quisiera aportar para rescatarlo, porque hoy veo violencia, inseguridad, un sistema de salud colapsado,
madres buscando a sus hijos desaparecidos, veo mucho dolor, veo un México abandonado y en ese sentido es que quiero contribuir de alguna manera tanto con el libro como con este documental. ¿Es un México distinto al que se prometió, donde iba a ser la esperanza para todos? Claro, absolutamente, y además no solo distinto a lo que se nos prometió, sino de alguna manera una situación en la que se está traicionando todo un legado y toda una lucha, porque quienes hoy gobiernan abrevaron de todo un movimiento que luchó porque hubiera democracia en este país, porque los votos se contaran y se contaran bien, porque hubiera organismos autónomos, un organismo autónomo que es ciudadano encargado de organizar las elecciones, que fueron perseguidos políticos, presos políticos en el 68, algunos de ellos, y que hoy utilizan los instrumentos del Estado mexicano para perseguir a sus opositores. Yo fui tal vez la primera, ¿no? ¿Y crees que seas la última? No, es decir, hemos visto cómo se amaga, se amenaza con estas situaciones y cómo se utiliza la tribuna presidencial para denostar a opositores cuando realmente lo que requerimos hoy en este México de tanta muerte, de tanta desaparición, de tanto control de territorios, del crimen organizado, de comunidades desplazadas, un presidente que una, que reconcilie, que nos llame a todos a una gran cruzada para rescatar a México. ¿Desde dónde haces este documental y este libro? ¿Desde dónde surge? ¿Surge desde querer una venganza, desde querer exponer simplemente algo que a ti te consta, desde pues la reconciliación? Desde el corazón y desde la reconciliación de un país que hoy está profundamente dividido. Estamos peleados entre hermanos y hermanas. Ya en las familias incluso discutimos y peleamos por lo que pasa en México. Hay mucha polarización, ¿no? Tomamos bandos y yo creo que se nos ha olvidado que todos somos mexicanos, mexicanas, que tenemos una misma bandera y que tenemos la obligación de que este México sea mejor. Entonces, yo dejé atrás y tomé mucho esa frase de Mandela sin compararme para nada con él, de que cuando él sale dice voy hacia la libertad pero dejo atrás la ira, el resentimiento, la venganza, porque si no me quedaría prisionero. Yo creo que si tú te quedas con ese rencor y con ese odio, te quedas prisionero. Yo siento hoy al presidente prisionero, precisamente ¿Lo ves enojado? De esos rencores. ¿Lo ves muy enojado? Lo siento atado a esos rencores, esos enojos, sobre todo con relación al 2006, y eso le ha impedido desplegar, yo creo que muchas de las ideas que él podría haber hecho positivamente con su vocación social, y sin embargo se quedó en ese pasado y no le permitió transitar hacia adelante. Entonces, no es para nada recomendable el rencor ni el resentimiento, y eso es lo que tenemos que desterrar, tenemos que aprender a perdonarnos y a no juzgar y a lograr que sumemos esfuerzos y manos para reconciliar a México y para rescatar a nuestro país. ¿Cómo se hace patria, Rosario? Pues poniéndote la capa de héroe o de heroína y de ir a dar la pelea, porque en esta situación de tanta violencia y de tanto miedo se inhibe la participación ciudadana. Sí. La gente, hay gente, he estado haciendo recorridos y hay gente mujeres sobre todo, que me dicen, pues todas de alguna manera estamos presas, nos encerramos en nuestras casas, no queremos que nuestras hijas salgan porque no sabemos si van a regresar. Ahí estamos viendo a las madres buscadoras, es decir, hacer patria es dar el paso hacia adelante, romper ese miedo, agarrar el toro por los cuernos y decir, tenemos que dejar un mejor México. Y si no paramos hoy esta violencia, si no le exigimos al gobierno que nos dé condiciones de tranquilidad y de paz, porque es su obligación, pues vamos a llegar a una elección el próximo año muy complicada y en un contexto muy difícil. Lupita. ¿Crees que haya como mucha situación de violencia rumbo a las próximas elecciones? ¿Es lo que tú estás vislumbrando, este panorama? Ya lo hay, ya la hay. Es que a donde Más voltees a ver, en el país hay una situación de violencia y eso desde luego descarta que la gente participe por miedo. Yo me pregunto, ¿en Chilpancingo va a salir la gente a votar o en la montaña de Guerrero?
con la presencia de los grupos criminales, cuando se negocia con grupos criminales, en Tlajomulco de Zúñiga, allá en Jalisco. Podemos hablar, Sí. Zacatecas, Sí. Fresnillo, pueblos enteros que están abandonados. Todo eso inhibe la participación ciudadana, la participación democrática, y a nadie le conviene. Y yo creo que por eso es ahorita y no es hasta el 2024 cuando tenemos que ponerle un alto a toda esta situación. Pues Rosario, ha sido un placer platicar como siempre contigo. Ay, Muchísimas muchas gracias. Estaremos atentos del documental y por supuesto del libro. Muchas gracias, Lupita. Te Buena agradezco tarde. enormemente. Buena tarde.